Un mensaje que dejan autoridades por todo esto. Amigo, ya, ya digo al ministro del Interior que da un paso al costado, que renuncie el ministro del Interior. Pero ¿cuándo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo terminará esto, verdad? ¿Cuándo terminará? Era las 9 horas y la patrulla ingresaba a calle 18 para hacer una verificación, cuando a 15 kilómetros de la ruta 3 en Arroyito Núcleo 6 detonan explosivos y los FTC que iban en el camión fallecen. Algunos recibieron disparos en la cabeza y uno estocadas con arma blanca. La noche cayó y el dolor era inevitable en la morgue del Hospital Regional de Concepción. Los reclamos de destitución de Vargas se hacían más fuertes. Que hace mucho tiempo que vienen matando a gente inocente, esta gente, y no puede ser que sigan así. Los caídos son Fernando Fernández, Pablo Farías, Sergio López, Hugo Candia, Lucio Torrasca, Roberto Cañete, Eder Arias y Genaro Arias. Fernando Fernández tenía 28 años. Su padre estuvo muy preocupado porque formaba parte de la FTC. Fernando deja una pequeña de 11 meses de edad llamada Abigail y la ilusión estaba centrada en los preparativos para su cumpleaños número 1. Este mensaje en su Facebook emocionó a todos. Descanse, hijo mío, que papá trabajará para que nada te falte. Su familia pide justicia. Dentro de 15 días le dijo a la madre que iba a volver ya a la casa. Anteriormente, cuando él tenía que viajar a Asunción a hacer sus exámenes, siempre se iba donde nosotros estábamos y siempre nos pedía su bendición a la tía Martina, que estaba, ¿verdad? Y siempre nos pedía sus bendiciones para que él pudiera pasar, ¿verdad?, los exámenes. Y cuando volvía siempre venía con una sonrisa enorme que él pasó, ¿verdad? Que él pasó. Y es muy triste esto que pasó. El otro FTC deja a 6 hermanos y a una madre sin un sustento. Es Sergio López, que tenía 23 años de edad. Su tío que actuó como padre, pues Sergio fue abandonado por su papá antes de nacer. Espera que el Estado no los abandone. Su tío reveló que Sergio no era de salir a hacer patrullas cuando estaba con la FTC. Tiene 5 o 6 hermanos menores. ¿Él era el mayor de todos? Él era el mayor de todos y lo más triste que se nos pasó ahora, él era el sostén de sus hermanos y su mamá. La mamá es muy humilde, nosotros somos una familia muy pobre, por eso estamos así. Por ejemplo, ¿qué soñaba para su mamá y para sus hermanos? Y soñaba el bienestar de su mamá y de sus hermanos. Y él está en el destacamento de Paso Tuya, ¿verdad? Sí, él ahí es su destacamento. Y de ahí viene a Arroyito y le pasó esto. ¿Hace cuánto que él estaba en Arroyito? Y de paso nomás él viene con ellos, con los compañeros de ellos. ¿No era permanente su No estadía? era permanente. Él su estadía es en Paso Tuya. ¿Él solía hacer patrulla o no solía hacer el señor? No, él casi no sale luego del campamento. ¿Cuál era el trabajo específico del dentro? Y él era mozo de los otros compañeros. Corrieron detrás del camión y le invitaron sus compañeros. Vamos con nosotros, le decían sus compañeros, según nos comenta sus compañeros. Por favor, señor presidente, si escucha mi súplica, mi pedido a esta humilde familia, que les ayude. Por favor, le pido. Genaro Arias, de 27 años, quien también cayó abatido, estaba con temor, pues una hora antes del suceso pidió a su esposa que recen por él, como si tuviera una premonición de que algo malo podría ocurrir. 16 horas de este domingo, los militares Fernández y López son acompañados junto a sus camaradas en su última morada en el cementerio de Concepción. Una multitud los está esperando para poder darles el último adiós. A esa patria que tanto amaron, que juraron con el lema de hasta perder la vida
de Saray pone a abandonar o a ver el hierro. Siempre que la mejor tener apoyo, la con la mancha, y si hay su mejor es sobre todo que decaiga sobre estos delincuentes y que nos dé esa sabiduría y ese conocimiento, y como soldados, como estos grandes hombres que hoy estamos despidiendo, juraron alguna vez, todo el soldado paraguayo ha jurado para defender a su patria y a su pueblo. Y también necesitamos la ayuda del pueblo para que podamos cumplir este objetivo, con cada uno de ustedes. Hoy te conviertes en nuestro cuarto ángel guardián, junto a Bernal, Cañete y Valdés, que estoy seguro te recibieron con los brazos abiertos. Y por la nena que deja, no te preocupes, hermano, porque aquí se queda con él 80 padres y madres que son tus camaradas, que harán recordar lo mucho que daría su padre. Porque el valiente no es aquel que sobrevive en el campo de batalla, sino aquel que muere por una causa noble, justa y soberana, con abnegación y valor, como tú lo hiciste, camarada, como buen oficial de caballería, hasta la carga final. Subteniente de caballería, Félix Fernando Fernández Duarte,